especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros. Una oferta en seguridad vial especializada y única en el país. Programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir. Es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marjorie Lodis, subgerente de especialidades de Mutual de Seguridad, y estoy muy contenta de contar con la presencia de todos ustedes para dar vida a esta interesante conversación que tendremos en torno, ¿cierto?, a reducir el riesgo suicida en el trabajo, fenómeno de alta complejidad en el contexto laboral y la sociedad incluida. Antes de comenzar, quisiera comentarles que vamos a silenciar su micrófono durante toda la transmisión, quedando el chat activo, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que nos comuniquemos, ¿cierto? Y al final de este webinar podamos resolver alguna de ellas. El tiempo durante el webinar, nuestro equipo va a estar tomando cada una de ellas para poder contestarlas. Y desde ya, ¿cierto?, los dejamos invitados a participar. A continuación, ¿cierto?, quisiera darle la bienvenida a Héctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, para que nos dé unas palabras. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Marjorie. Hola, ¿cómo están todas y todos? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este evento. Estamos muy contentos de poder contribuir al conocimiento y a que cada uno de los que participan y las empresas a las que representan puedan interiorizarse respecto a esta nueva circular. Sin duda, este es un tema importante en nuestro país, al igual que otros temas que han estado en la palestra, en boga en el último tiempo en relación a salud mental.
Y por eso nos parece muy importante que conozcan de primera fuente de qué se trata esta circular, cuáles son los alcances que tiene en este objetivo de contribuir a disminuir el riesgo de suicidio en el trabajo. ¿Ya? Entendemos que es una temática súper compleja y el objetivo de hoy día es poder explicar el alcance de esta circular y también aclarar algunas dudas respecto a lo que tenemos que hacer desde el mundo del mundo del trabajo para contribuir a ayudar en este problema que afecta a la sociedad en distintos ámbitos. Así que como Mutual les damos las gracias por participar en este evento y esperamos que sea de la mayor utilidad para todas y para todos y sus empresas. Muchas gracias. Agradecemos a Héctor sus palabras y continuando, ¿cierto?, con nuestra labor en Mutual de Seguridad, reafirmamos nuestro compromiso con la creación, ¿cierto?, de espacios que promuevan la conciencia sobre la importancia del bienestar psicológico, especialmente en el ámbito laboral, donde pasamos gran parte de nuestra vida. Hablar de salud mental no solo significa gestionar riesgos psicosociales, sino también prevenir y reducir conductas que pueden poner en riesgo la vida, como el suicidio. Precisamente para explicarnos un poco más de esta problemática, le damos la bienvenida a Cristina Carrasco, psicóloga, coordinadora nacional de medicina del trabajo de Mutual de Seguridad. Bienvenida, Cristina, para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Marjorie, por tu presentación. Buenos días a todos y todas quienes se conectan hoy día a este encuentro, a este webinar. Y tal como ya les mencionaba Marjorie, mi nombre es Cristina Carrasco, soy psicóloga de profesión y hoy día voy a tener la misión de adentrarlos en la temática de la suicidalidad. ¿Bien? Voy a compartir con ustedes una presentación para hacer más dinámico, ¿verdad?, este encuentro. Bien. Antes de comenzar, muy importante, ¿cierto? Y ya en las palabras de Héctor y en las palabras de Marjorie se vislumbraba, ¿cierto?, lo complejo que es abordar este fenómeno. Y entendiendo, ¿cierto?, esta complejidad, es que quiero comentarles que si alguna de las personas que hoy día se encuentran conectadas a este webinar se encuentra atravesando por una situación, ¿cierto?, de salud mental compleja o está relacionado directamente con alguna persona, algún cercano que esté atravesando por una crisis de salud mental y específicamente por una crisis suicida, eh, debe esta persona, ¿cierto?, analizar si este contenido que hoy día vamos a revisar va a ser de utilidad o va a generar, ¿cierto?, un malestar, una incomodidad. Si ese es el contexto, es decir, hay una sensibilidad frente a la temática y quiere restringirse de la participación de este webinar, es absolutamente comprensible. Sin embargo, para quienes, ¿cierto?, evalúen que este es un aporte, les invitamos a mantenerse conectados. Y a todos quienes están aquí presentes, decirles que existen, ¿cierto?, canales de ayuda, tanto cuando estamos atravesando alguna crisis vital, a cuando, ¿cierto?, podemos estar en una crisis suicida. Aquí queremos compartirles los teléfonos de contacto de Salud Responde. Como ven allí es el 600-360-7777, donde pueden encontrar una guía, ¿cierto?, de profesionales de la salud, psicólogos en temáticas relativas a salud mental, y el asterisco 4141 como el medio, ¿cierto?, o la línea de apoyo específica para la prevención del suicidio. Recuerden siempre estos canales cuando necesiten de un apoyo para atravesar algún momento vital complejo. Dado ese contexto y indicándoles, ¿cierto?, que mi misión justamente era que nos adentráramos en el fenómeno de la suicidalidad, para hacer prevención del suicidio, lo primero que debemos hacer es hablar de suicidio. Y para hablar de suicidio, debemos haber integrado algunos conceptos teóricos básicos.
Cuando hablamos de suicidalidad, hablamos de un espectro de manifestaciones que van desde la ideación suicida hasta, ¿cierto?, el suicidio propiamente tal. Cuando hablamos de ideación suicida, estamos haciendo alusión a el mundo, a la esfera del pensamiento, al mundo de las ideas. Y en este contexto, cuando estamos en ideación suicida, lo que justamente aparece son ideas relativas a la muerte. Muchas veces estas ideas, ¿cierto? Tienen son ideas suicidas pasivas, ese es el nombre técnico. Y cuando estamos en este escenario, lo que aparece son ideas, por ejemplo, de dejar de existir, de no despertar nunca más, ¿cierto? Y este fenómeno cognitivo aparece justamente muchas veces cuando las personas atraviesan momentos vitales de gran complejidad. Sin embargo, como ustedes pueden ver, en esos pensamientos no hay una intención clara de culminar con la vida, ¿ya? Una idea activa sobre terminar con ella, sino es, ¿cierto?, pasiva por justamente esperar que hay otro elemento que genere el término vital. Cuando la ideación suicida se empieza a complejizar, aparece la intencionalidad. Y mientras exista una clara intención, ¿cierto?, suicida, y cuando, por ejemplo, aparezcan planes específicos de cómo llevar a cabo esa intención o esa idea, mayor es el riesgo, ¿cierto?, en salud mental en la que se encuentra esa persona. Al margen de que estamos en el mundo de las ideas, quiero comentarles que siempre es importante que si alguno de esos pensamientos nos ha habitado o ha sido reportado por un cercano, por un otro, motivemos, ¿cierto?, a la persona y nos motivemos a nosotros mismos a buscar apoyo profesional. Porque a la base de estos pensamientos hay un sufrimiento, un malestar, incluso, ¿cierto?, una patología que puede estarse instalando. Importante, mientras más concretas sean las ideas, mientras haya una intencionalidad directa y no pasiva, y mientras los planes sean más concretos, mayor es el nivel de riesgo y mayor la premura para consultar especialistas en el ámbito de la salud mental. Cuando hablamos, ¿cierto?, de las conductas suicidas, tenemos tanto al intento de suicidio como el suicidio como fenómenos. Cuando hacemos alusión al intento de suicidio, justamente es llevar a cabo estas ideas. La persona, ¿verdad?, intencionalmente busca causarse daño para alcanzar o conseguir la muerte. Y estos intentos de suicidio, ¿verdad?, puedan ser interrumpidos. Y aquí también hay una valoración importante de generar desde la comprensión del fenómeno. Hay intentos de suicidio interrumpidos por la misma persona que había decidido hacer este acto. ¿Por qué? Porque atraviesa en ese momento un pensamiento, algo que la mantiene y la sostiene a la vida. Y en otras ocasiones, esos intentos de suicidio son interrumpidos por terceros, ¿cierto? Que se encuentran con esta situación e impiden su concreción. Este es un escenario de absoluto riesgo, ¿bien? Y si en algún minuto estuviéramos en este contexto, es urgente, ¿cierto? Y prioritaria la derivación de esta persona a ciertos centros de salud especializados. Y el suicidio propiamente tal es justamente cuando estas ideas, estos planes se concretan, ¿verdad? Y existe finalmente el término de la vida de una persona. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Porque tal como mencionaba Héctor y Marjorie, lo que los entornos laborales, ¿cierto?, deben propender o a lo que deben apuntar es a disminuir, ¿cierto?, la probabilidad del suicidio. Y conocer estas manifestaciones clínicas nos permiten también evaluar nuestro propio sentir, como el de compañeros de trabajo, ¿cierto? Como personas que puedan ser parte de nuestro entorno y acompañar a esas personas en la búsqueda de apoyo.
Otro elemento, ¿cierto?, que ya ha aparecido en nuestro discurso es la complejidad del fenómeno y tiene que ver con la multicausalidad del mismo, ¿ya? El suicidio es un fenómeno donde diferentes factores confluyen e interactúan. Hay elementos genéticos, biológicos, ¿cierto?, a la base del suicidio, así como también hay elementos socioculturales, relacionales, psicológicos, biográficos. Es decir, todos estos factores interactúan y terminan, ¿cierto?, generando un nivel de riesgo suicida. Y quiero mencionarles con esto, que el suicidio, al ser multicausal, no puede ser atribuido a una causa única. Por lo tanto, erramos, ¿cierto?, cuando indicamos, por ejemplo, en una realidad cotidiana, que alguien se suicidó porque terminó abruptamente su relación de pareja. También nos equivocamos cuando entendemos que alguien se suicida, ¿cierto?, por una situación laboral o de otras características. Esos fenómenos, ¿cierto?, a los que se le atribuye causalidad de manera incorrecta, son los factores gatillantes, pero deben existir todos estos elementos genéticos, sociales, familiares, biográficos, para que este riesgo, ¿cierto?, se haga inminente y el suicidio se concrete finalmente. Este elemento aparece, ¿cierto?, en la circular 3873, relacionada con el fenómeno del suicidio, donde la superintendencia nos deja claro que, ¿verdad?, el suicidio no puede entenderse ni como un accidente del trabajo y tampoco como una enfermedad profesional. Ahora, es importante también, ¿cierto?, para comprender el fenómeno, que tengamos una mirada sobre la realidad nacional, ¿cierto?, del suicidio. Estamos en tasas, para que ustedes sepan, a nivel de las Américas, en un nivel, ¿cierto?, promedio de tasa de mortalidad, es decir, no somos uno de los países con mayor incidencia de esta problemática. Em, También, ¿verdad?, comentarles que las acciones que el mundo social, eh, la salud, ¿cierto?, las organizaciones han empujado para disminuir esta tasa han sido efectivas. Y en este gráfico, que luego pueden mirar, ¿verdad?, con mayor detenimiento, pueden ver cómo estas acciones han ido favoreciendo la disminución del suicidio desde el año 2008 en adelante. Estadísticas más, ¿cierto?, nacionales, indicarles que en el 2024 en Chile hubo 1979 personas muertas por suicidio. Estos son datos preliminares del MinSal. Esto también es importante comentarles, ¿cierto?, en esta mirada de integrar conocimiento para valorar el riesgo y acompañarnos y acompañar a otros, que la tasa de mortalidad del suicidio es 4 veces mayor que las mujeres, ¿ya?, que en mujeres. A pesar de que las mujeres tenemos mayor tasa de intento suicida, concretamos menos. Los hombres, ¿cierto?, cuando deciden suicidarse, finalmente, ¿cierto?, llevan a cabo esta situación. Y el grupo etario que presenta la mayor cantidad de muertes por suicidio es entre los 25 y los 29 años, seguido por el grupo entre los 20 y 24 años, es decir, ¿cierto?, un grupo que está también iniciándose en el mundo del trabajo. Al margen de estas estadísticas, quiero comentarles que otro de los grupos prioritarios son las personas, ¿cierto?, de tercera edad. También se están incrementando este fenómeno, ¿cierto?, en esta etapa más avanzada de la vida. Aquí les voy a dejar para lectura esta lámina que habla de la forma en que debemos hablar sobre suicidio, qué tipo de lenguaje debemos utilizar para evitar la estigmatización de las personas que han vivenciado este fenómeno, que lo experimentan, ¿verdad? Y también favorecer la disminución del estigma en salud mental.
Cuando hablábamos, ¿verdad?, de este fenómeno como multicausal, veíamos, ¿cierto?, que habían un sinfín de elementos que interactuaban entre sí. Y ahora quiero mostrarles, ¿cierto? Como les menciono, esta presentación va a quedar la posibilidad de que sea revisada por ustedes. Vamos a entregarla, ¿verdad? Y aquí se hace alusión, por ejemplo, que como individuos muchas veces tenemos ya factores de riesgo, ¿cierto?, que nos hacen más vulnerables a este fenómeno. Por ejemplo, rasgos de personalidad impulsivos, ¿verdad? Eh, Conductas de riesgo como consumo de alcohol y sustancias, ¿cierto? La ludopatía, problemas de salud mental, eh, en nuestra experiencia, ¿cierto?, adversa, por ejemplo, experiencias adversas en nuestra vida como abuso, negligencia, acoso, suicidio en la familia, todos esos elementos, ¿cierto?, generan un aumento de los factores de riesgo. Pero también nuestra historia, los elementos biográficos a los que hacíamos alusión, generan también este contexto. Una familia, ¿verdad?, donde hayan crisis, efectivamente, enfermedades, duelos, ¿verdad? Consumo problemático de alcohol y drogas en el entorno familiar, violencia, también predisponen a este fenómeno. Y a nivel social, es improbable, ¿cierto?, no conectar con el hecho de que, por ejemplo, las familias que tienen y las personas que tienen menos acceso a recursos sociales, ¿cierto?, medios económicos que quizás también afectan su bienestar, la inequidad con que son tratados y discriminados ciertos grupos minorizados, también constituyen, ¿cierto?, gotas, por decirlo de alguna manera, que van rebalsando un vaso, y que frente a una situación específica puede, ¿cierto?, aparecer este fenómeno como manifestación sintomática. Em, También es importante decirles que no por el hecho de que estos factores de riesgo sean parte de nuestra historia y de nuestra vida, significa que vamos a en algún minuto decidir, ¿cierto?, suicidarnos. No, pero desde la comprensión de quienes sí terminan haciéndolo, ¿verdad? Podemos ver cómo estos elementos eran parte de su realidad vital. Y obviamente, si existen factores de riesgo, van a existir factores protectores y justamente tienen que ver con experiencias, ¿cierto? Con las experiencias opuestas a las que ya les describía. Si individualmente hemos podido, ¿cierto?, desarrollar nuestra autoestima, si nuestra familia nos ha formado y hemos podido incorporar habilidades para la vida, ¿verdad? Si tenemos un proyecto de vida y hemos recibido el apoyo necesario, si tenemos hábitos saludables de sueño, de alimentación, de deporte, si tenemos una espiritualidad que acompaña nuestro tránsito por la vida, todos esos son factores protectores. La familia, esa familia que cuida, esa familia que a pesar de las tensiones se sostiene, también es un factor protector. Y todo lo que la sociedad nos pueda entregar, ¿verdad?, para tener efectivamente bienestar, como ser capaces de integrarnos socialmente, de participar en el mundo social, de interaccionar de manera saludable con el entorno, son protectores, ¿cierto?, de la salud mental y obviamente respecto a este fenómeno. Y es allí, en este elemento social y comunitario, donde el trabajo tiene un rol. Los entornos laborales se pueden constituir como factores protectores y no de riesgo para la salud mental. Y antes de pasar a los factores precipitantes, comentarles algo que quizás pudiese habernos pasado a cualquiera de quienes estamos aquí hoy día conectados. Y es que probablemente la gran mayoría de nosotros hemos vivido situaciones complejas en nuestra vida, dolores profundos, pérdidas, y si en ese contexto, ¿cierto? Tuvimos la suerte de estar en un trabajo donde había apoyo social, donde había una organización que entendía ese momento, una jefatura que sostenía, ¿cierto? Esta situación, por ejemplo, frente a un duelo, ¿verdad? Y compañeros de trabajo que
te motivaban, ¿cierto?, a avanzar y además tu trabajo era apasionante o es apasionante y te genera satisfacción y desarrollo, ese elemento puede ser un recurso para seguir dándole un sentido a la vida y, ¿cierto?, avanzar a pesar del dolor. Y a eso, ¿cierto?, es lo que como mutualidad los instamos. Y los factores precipitantes, que tiene que ver un poco con lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de la multicausalidad del fenómeno. Cuando hacemos estos links entre una situación puntual, ¿cierto?, y el suicidio, yo les comentaba, es un error. Pero no podemos obviar que existen situaciones que terminan, ¿cierto?, haciendo alusión a un vaso, ¿cierto?, lleno de agua. Los factores precipitantes justamente son eso, la gota que rebalsa un vaso, ¿ya? Y allí esas gotas pueden ser la pérdida de una relación significativa, problemas financieros graves, el diagnóstico de una enfermedad grave, ¿cierto? Experiencias traumáticas recientes, conflictos interpersonales intensos, ¿bien? Es decir, situaciones que cambian, ¿cierto?, la normalidad, por decirlo de alguna manera, o el tránsito habitual de nuestra vida, y que son tremendamente disruptivas respecto a esa situación de vida en la que veníamos atravesando. Todos esos elementos, ¿cierto?, combinados con estos factores de riesgo, pudieran ser entonces las reales causas del suicidio. De alguna otra manera, y aquí con esto estoy terminando, ¿verdad? Decirles que los grupos minorizados ya aparecía como un factor de riesgo. Existen grupos que socialmente, ¿cierto?, tienen menores posibilidades de participación social o que son víctimas de discriminación permanente en nuestra sociedad, como son las personas indígenas, racializadas, migrantes, la comunidad, ¿cierto?, LGTBQ+, son personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y donde el fenómeno, ¿cierto?, se podría manifestar, por tanto, en este contexto. Y ahí también una invitación a, como sociedad, ¿cierto?, trabajar en despojarnos de estos prejuicios y de estas conceptualizaciones erradas de quiénes son, quienes nos acompañan en nuestra vida, en nuestro entorno. Em, para cerrar, nuevamente insistir en que los entornos laborales pueden ser factores protectores de la salud mental y desde ese lugar contribuir a la disminución de la probabilidad del suicidio en entornos laborales, eh, que a lo que nos invita la circular 3873 es a psicoeducar, a compartir, ¿cierto? Y hacer pública la existencia de canales de ayuda, la existencia, ¿verdad?, de espacios que pueden contener a las personas en situaciones de crisis y a, como personas, ¿cierto?, ser empáticos y acompañar a quienes sospechamos o tenemos conciencia que están atravesando un momento vital complejo. Le doy ahora, ¿cierto?, el espacio a Cintia. Me quedo muy atenta a sus preguntas para poder responderlas y muchas gracias. Espero que esta información les haya servido. Mientras más informados, mayor poder de decisión tenemos en la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Te agradecemos, ¿cierto?, la presentación y ponernos más en contexto sobre este tema en particular, dado, ¿cierto?, lo expuesto. Reiteramos también, como lo dijimos al inicio, nuestra forma de comunicarnos es a través del chat de preguntas y respuestas, ¿cierto?, para poder capturar ahí todas sus consultas y poder resolverlas, ¿cierto?, en el espacio al final. Bueno, a continuación, como bien lo decía Cristina, ¿cierto? Nos va a acompañar Cintia Ríos, ¿cierto? Jefa del Departamento de Psicología de Mutual de Seguridad, quien va a revisar, ¿cierto? Y profundizar sobre lo que es la asistencia técnica que brinda Mutual de Seguridad en esta temática, ¿cierto? En torno a lo que es el suicidio. Así, bienvenido, Cintia.
Gracias, Marjorie. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, un saludo a todas, a todos las personas que nos están viendo. Como dijo Marjorie, mi nombre es Cintia Ríos, soy psicóloga y voy a comenzar mi presentación un poco hablando de lo que establece la circular 3873, el rol de las entidades empleadoras y también cómo Mutual de Seguridad puede apoyar en la asistencia técnica referida a esta temática tan importante. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la circular 3873 de la Superintendencia de Seguridad Social Suceso, que nos indica que es una circular de asistencia técnica para contribuir a disminuir el riesgo de suicidio en el lugar de trabajo. Uno de los aspectos que aclara esta circular y que es importante tener en cuenta es que el suicidio, por sus características, por lo que comentaba, por ejemplo, Cristina, no es reconocido ni como un accidente de trabajo ni como una enfermedad profesional. ¿Y qué es lo que establece la circular en torno a la temática? Que es importante que hoy día las entidades empleadoras generen un entorno seguro y saludable para todas las personas trabajadoras. ¿Y cuál es la forma de generar esos entornos seguros y saludables? A través de la gestión de dos puntos importantes. Por una parte, el control de los riesgos psicosociales y por otra parte, la gestión de un trato libre de violencia. Esas dos aristas, esas dos grandes temáticas que hoy día tenemos en Chile respecto de la gestión de la salud mental en el trabajo, son las que finalmente, al gestionarlas, van a transformar al trabajo como tal en un factor protector, que es lo que a todos hoy día nos interesa potenciar. Desde esa perspectiva, la circular lo que establece son 4 principios generales para disminuir el riesgo de suicidio en el lugar de trabajo y que es importante las entidades empleadoras lo tengan en cuenta para su gestión. Lo primero que establece el primer principio tiene que ver con la intervención y el tratamiento a través de programas de salud, asistencia a la persona trabajadora, vinculados con recursos comunitarios. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Que la organización como tal debe conocer en todos sus lugares de trabajo cuáles son, por ejemplo, los lugares de asistencia, los consultorios, los hospitales, las clínicas, etcétera, los centros médicos, para en caso de que tengamos una situación orientada a esta temática, la organización pueda actuar de manera rápida. Ese es el primer principio. El segundo es la desestigmatización de los problemas de salud mental y la búsqueda de ayuda. Es importante que hoy día, Cristina lo comentaba, hablemos de salud mental, hablemos cuáles son los factores protectores que pueden tener los trabajos, los factores de riesgo, gestionarlos, etc. Por otra parte, el otro eje habla del reconocimiento y la detección temprana de las dificultades emocionales y de la salud mental en las personas trabajadoras. Y para ello, y es algo que enfatiza la circular, los espacios de trabajo debemos gestionar la salud mental, tener claridad respecto de los riesgos que están presentes. Y por último, habla que el cambio organizacional debe estar centrado en la prevención y la reducción del estrés laboral. ¿A través de qué? De la gestión, insisto, de los riesgos psicosociales en el trabajo. Desde esa perspectiva, entendiendo que la circular establece, insisto, que son dos puntos importantes y los principales que debe tener la organización, la gestión de riesgos psicosociales y la gestión de la violencia y el acoso, establece otras acciones que pueden implementar dentro de los lugares de trabajo. Y estas son las siguientes. Lo primero, el liderazgo de bienestar psicológico. Y esto tiene que ver con el fomentar la seguridad psicológica, fomentar que los espacios de trabajo hoy día, culturalmente, los liderazgos, etcétera, estén orientados a que las personas no tengamos miedo, por ejemplo, a dar una opinión distinta, no tengamos miedo a opinar, etcétera. Es importante hoy día la gestión de la seguridad psicológica y que, por supuesto, parta, como siempre lo hemos comentado en todos nuestros webinars, desde la alta dirección y desde ahí bajar a todos los demás liderazgos. Mejorar la comunicación. Sabemos que muchas veces en las organizaciones hay niveles de incertidumbre en las personas trabajadoras. ¿Y cómo se gestiona la incertidumbre? Con comunicación.
Y la comunicación tiene que ser clara, directa y explícita. Pero además la comunicación tiene que tener dos vías. La comunicación tiene que ser desde la organización a las personas trabajadoras, pero también cómo las personas trabajadoras comunican a la entidad empleadora. Y desde esa perspectiva, esta circular toma este punto en particular y establece que es importante generar estos canales de retroalimentación, de entrega de información de la salud mental, del bienestar, que es lo que la organización está haciendo para mejorar el bienestar de las personas. Capacitación para empleados y supervisores. Capacitar en primeros auxilios de salud mental, talleres de prevención, dotar de habilidades a los líderes. ¿Para qué? Para que en caso de que veamos alguna señal de advertencia de alguna persona trabajadora, sepamos qué hacer los liderazgos. Lo siguiente tiene que ver con sistemas de apoyo formales e informales. Sabíamos que uno de los 4 principios era conocer, en el fondo, cuál es la red que tengo como entidad empleadora en cada uno de mis lugares de trabajo. Acá es importante, nos lo indica, conocer los programas de asistencia, conocer cuáles son las redes de apoyo, etc. Los siguientes puntos tienen que ver con el protocolo de crisis y respuesta. Hoy día, por ejemplo, lo que refiere a la ley 21.643, sabemos que tenemos nuestro protocolo de prevención de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y acá nos dice establecer protocolos para abordar emergencias de salud mental, amenazas, etcétera, y que por supuesto las personas conozcan estos protocolos, sepan qué hacer frente a estos casos. El acceso reducido a medios letales en el trabajo. Hoy día tenemos puestos de trabajo que pueden ser más peligrosos, entendiendo de que, por ejemplo, se manejan maquinarias o que se manejan armas, por ejemplo, en el caso de los guardias, y desde esa perspectiva la circular le indica a la entidad empleadora la importancia de tener controles respecto de esos procesos. El trabajo en solitario. Hoy día sabemos que el aislamiento es un riesgo psicosocial. El no estar rodeado de compañeros, el estar trabajando solo, finalmente puede afectar la salud mental de la persona trabajadora. Y desde esa perspectiva, la entidad empleadora tiene que tener un catastro, puede tener un catastro de esos sitios y manejar finalmente, gestionar que esa persona tenga comunicación, en caso de que le suceda algo, qué se debe hacer, etcétera. Y por último, las acciones que pueden realizar las entidades empleadoras tienen que ver con el estímulo al autocuidado, el fomentar prácticas para que las personas se cuiden tanto a nivel físico como a nivel también de su salud mental. Fomentar talleres, promover actividades, etcétera. Y desde esa perspectiva, teniendo en cuenta todas estas acciones que nos indica la circular, es que quiero hablarles ahora respecto de cuál es el apoyo que Mutual de Seguridad tiene para con ustedes. Y desde esa perspectiva, insisto, lo que nos establece la circular es que para contribuir a la disminución del riesgo de suicidio, tenemos que gestionar los riesgos psicosociales y tenemos que tener acciones respecto de la violencia y el acoso. El apoyo de Mutual de Seguridad lo dividí aquí en 4 grandes puntos. Por primer punto está la asistencia técnica, las capacitaciones y las rutas formativas, las campañas y, por supuesto, el apoyo documental. Desde ahí voy a empezar a hablarles un poquito de cada uno de esos aspectos. En el caso, por ejemplo, de la asistencia técnica, como primer punto quisiera comentarles de que en la página de Mutual de Seguridad www.mutual.cl está ya en el apartado de asistencias técnicas la página para la contribución a la disminución del riesgo de suicidio, con un pequeño extracto y los documentos que refieren a esta temática. Por otra parte, está también la página de factores psicosociales laborales, que tiene las mismas características que la mencioné anteriormente. Y por supuesto está nuestro landing de la ley 21.643, ¿ya? En referencia a la asistencia técnica, como ustedes bien saben, como Mutual de Seguridad, en el caso de los factores psicosociales laborales, entregamos toda la asistencia técnica en lo que refiere a las 7 etapas de la metodología. ¿Bien? Y en el caso de la ley 21.643, la asistencia técnica, por supuesto, está enfocada en la difusión y en la creación del protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Por lo tanto, ya
tenemos estos dos puntos para entregarles a ustedes en apoyo de esta circular 3873, que son las dos grandes asistencias técnicas que Mutual de Seguridad tiene para la gestión de la salud mental en el trabajo. El siguiente punto tiene que ver con capacitaciones y particularmente en lo que refiere a suicidio, ya está también disponible en la página web de Mutual de Seguridad el curso de prevención del suicidio en entornos laborales que pueden tomarlo nuestras entidades empleadoras adherentes, que toca todas las temáticas orientadas respecto al suicidio. Además, también en nuestra página web pueden encontrar nuestro brochure de salud mental. Este brochure tiene todas las capacitaciones que están enfocadas en la gestión de la salud mental en el trabajo, desde distintas aristas. Por ejemplo, están los cursos orientados a los riesgos psicosociales, están los cursos orientados a la ley 21.643, hay cursos orientados a, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos. Entonces, si se fijan, desde esa perspectiva, Mutual de Seguridad tiene paquetizado ya completamente la capacitación que en el apartado anterior yo les mencionaba y que ustedes, por supuesto, pueden acceder. Así que los invito a descargar el brochure de salud mental que está en el apartado de capacitaciones. Por otra parte, tenemos nosotros nuestra página web MutualFlix, donde en esa página tenemos todas las rutas formativas que tenemos disponibles para ustedes como entidades empleadoras adherentes. Ahora, en este caso particular, tenemos dos vías, que está la ruta formativa orientada a los factores psicosociales laborales y las rutas formativas de la ley 21.643, que en este caso, en la ley 21.643 tiene 3 puntos. Hay una ruta formativa para empresas, para entidades empleadoras, hay otra para pymes y hay otra para personas trabajadoras. Recuerden que las rutas formativas son mini cursos. Mini cursos son aproximadamente mínimo 3 cápsulas, si mal no recuerdo. No recuerdo el máximo, creo que son 5 o 6 que entregan finalmente una certificación. Entonces es un proceso mucho más rápido que una capacitación que es más completa finalmente. Y desde esa perspectiva, como les comentaba, ahí ya estamos abordando en plenitud la capacitación para personas trabajadoras y para y lo que las entidades empleadoras necesitan respecto de esta temática. Como siguiente punto, y abordando también el potenciar la salud mental en el trabajo, tenemos nuestras campañas. En el caso de los factores psicosociales, está la campaña fundamental, que tiene por objetivo finalmente potenciar la implementación del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Y por el lado de la ley 21.643 está la campaña Unidos, que también tiene como foco la ley 20, como les comentaba, la ley 21.643 y el cumplimiento de este protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y por supuesto la generación de actividades que estén enfocadas al buen trato laboral. Y por último, en lo que refiere a apoyo documental respecto de la temática de la ley, perdón, de la circular 3873, tenemos apoyo documental, que está en la página de disminución de riesgo de suicidio que les comenté anteriormente. Tenemos nuestra guía de prevención del suicidio, por ejemplo, tenemos trípticos, una guía del lenguaje adecuado a utilizar, como comentaba Cristina, etc. Más información. Todo, insisto, nuestra página web www.mutual.cl. Y para terminar ya, quisiera comentarles que todo este proceso que nosotros les estamos comentando como distintas cajitas. Por una parte tenemos la circular 3873, los factores psicosociales laborales, la ley 21.643, la 21.645 que está orientada a la conciliación. Todas estas temáticas que están enfocadas en gestionar la salud mental en el trabajo, nosotros tenemos nuestro modelo de bienestar mental laboral que toma todas estas temáticas como un punto integral, que busca en el fondo gestionar y potenciar dentro de los entornos laborales el bienestar de las personas trabajadoras. Tenemos un programa inicial que es para las pymes y para aquellas entidades empleadoras que no han iniciado el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Está el programa intermedio que para ya las organizaciones que están al día en el cumplimiento del protocolo, y ya nuestro programa avanzado, que son para aquellas
entidades empleadoras que buscan ya tener su modelo propio de gestión de la salud mental en el trabajo y que por supuesto lleva finalmente a una certificación. Ahí les dejo también la página web a la que pueden acceder. Y con eso yo termino mi presentación, Marjorie. Gracias, gracias Cintia. Agradecemos, ¿cierto?, por su aporte y por la explicación de lo que es la asistencia técnica como tal que otorga Mutual de Seguridad. Y bueno, tal como le habíamos mencionado al inicio de este webinar, vamos a revisar las preguntas que se han ido dejando en el chat. Podemos acceder a ellas y vamos a comenzar, ¿cierto?, con la primera pregunta que nos realizan. Esto para Cristina. Cristina, ¿qué pasos debe seguir una entidad empleadora en caso de que ocurra un intento suicidio en el en un centro de trabajo? Gracias, Marjorie, por la pregunta y a Belén Vallejos. Muy importante, ¿cierto?, lo que comentas. Efectivamente, si nos encontramos desde cualquiera de nuestros roles laborales con este fenómeno, con un intento de suicidio en el trabajo, que efectivamente es interrumpido por alguna causa, esto constituye una urgencia vital y debemos tratarla como cualquier urgencia vital, ¿cierto? Podría o debería ser tratada. Y por tanto debemos tomar a esta persona y llevarla a una urgencia, ¿bien? Tal como mencionaba Cintia, dentro de los protocolos de acción, las organizaciones deberían tener sus propios flujos de acción con la identificación de los centros de salud cercanos, ¿cierto?, a este centro de trabajo. Sin embargo, si están lejos de algún centro de trabajo, no saben cómo hacer esa vinculación, etcétera, y llegan a Mutual de Seguridad, comentarles que la atención que vamos a brindar es la misma que haríamos con cualquier otra urgencia vital. Vamos a tomar ese paciente, vamos a valorar, ¿cierto?, su estado, vamos a hacer una valoración, ¿verdad?, de este riesgo suicida y se van a tomar las acciones oportunas para compensar a la persona. Compensado, ¿cierto?, el riesgo, contenido el riesgo, entonces va a ser derivado a su sistema previsional de salud para atender lo que al riesgo suicida, ¿cierto?, se relaciona. Por ejemplo, quiero explicarme con esto. Si dentro, ¿verdad?, de la consulta eh, y frente al intento suicida, el trabajador menciona o hace, ¿cierto?, integra un motivo de consulta que dice que esta situación tiene relación con el trabajo y a lo mejor podría ser oportuno hacer un estudio de enfermedad profesional, ese estudio se tiene que posponer hasta que la crisis suicida desaparezca. ¿Bien? Y por lo tanto, luego de la compensación de la urgencia vital, la derivación, ¿cierto?, al sistema previsional, desde ese lugar la atención de la crisis suicida, ¿cierto? Y la disminución de ese riesgo, esa persona podría ingresar a un estudio por sospecha de enfermedad profesional. Pero lo primero que tenemos que hacer es compensar, ¿cierto? Y disminuir la probabilidad del suicidio. Espero haber sido clara, Belén, con tu pregunta. Gracias, Cristina. Vemos otra de las consultas que nos llegó por el chat. Bueno, entendiendo, y esto para Cintia. Cintia, entendiendo, ¿cierto?, la temática del suicidio, ¿cuáles son los riesgos psicosociales que ven que están afectando más a las personas desde lo que ustedes han podido ir revisando o hemos podido revisar acá en Mutual? Sí, mira, de hecho, hace poquito con Cristina tuvimos un webinar donde abordábamos la salud mental en el trabajo desde la enfermedad profesional y desde los riesgos psicosociales. Y una de las dimensiones que hoy día vemos que está en riesgo y que es bastante complejo es la dimensión de vulnerabilidad. Vimos que hoy día las personas, lamentablemente, en sus espacios de trabajo están teniendo miedo,
miedo a generar opiniones, miedo, en el fondo, tienen miedo a que les cambien las condiciones, tienen miedo a opinar frente a sus jefaturas, y esto también está muy relacionado con la dimensión de violencia y acoso, con la dimensión de compañerismo. Vemos que compañerismo hoy día como factor psicosocial es un riesgo. Nos cuesta relacionarnos con las personas, tenemos muchos hechos de violencia, de acoso laboral, y desde esa perspectiva, esta circular, que es lo que a mí me gusta mucho, es que potencia en el fondo que las organizaciones, que las entidades empleadoras, los líderes, nos hagamos cargo de la gestión del bienestar de las personas trabajadoras, y enfatizando en eso también el potenciar la seguridad psicológica, porque, y puede sonar una frase cliché finalmente, pero lo hemos comentado en muchas oportunidades, no es lo mismo ser jefatura que ser un líder. Un líder tiene que ser un facilitador, tiene que ser una persona que permita en el fondo que las personas comuniquen, que frente a una dificultad tenga la disposición en el fondo de escuchar a la persona trabajadora y de ojalá ayudarle dentro de lo que está en sus posibilidades. Entonces, hoy día la vulnerabilidad como conceptualización y la violencia y el acoso son los factores psicosociales que es importante, y los invito a todos los que tengan su informe SEAL empezar a mirar cómo está el centro de trabajo y las unidades de análisis respecto de esa dimensión. Gracias, Cintia. Quizás ahí, Cristina, si quieres complementar. Sí, efectivamente. Em, los factores, ¿cierto?, de riesgos psicosociales de los que hablaba Cintia, y que son efectivamente medidos por el cuestionario de evaluación de ambiente laboral, pueden actuar, y es ahí nuestra responsabilidad social, a todos quienes aquí estamos y generamos gestión, ¿cierto?, en nuestros entornos laborales, pueden actuar como factores precipitantes, ¿verdad? Y por tanto, es allí la relevancia de la gestión de ese riesgo. Por eso es tan importante, ¿cierto?, adherirse al cumplimiento normativo, hacer un análisis exhaustivo de la realidad, ¿verdad?, de nuestro centro de trabajo y tomar acciones para revertir algún resultado, ¿cierto?, en niveles medios o altos. Porque esa es la contribución que podemos hacer a la salud mental de los colaboradores. Y además entender, ¿cierto?, que estratégicamente y también humanitariamente hacernos cargo de la salud mental también es contribuir al éxito organizacional, porque mientras más, ¿cierto?, bienestar experimenten nuestros colaboradores, más compromiso va a existir con los objetivos organizacionales y más productividad. Es decir, desde el lugar, ¿cierto?, que observemos la necesidad, ya sea estratégico o humanitario, de la necesidad de gestionar riesgos psicosociales, es relevante, ¿ya? Cumple con un sinfín de objetivos. Mm. Eso quería comentar. Y disculpa, me Sí, había quedado, después de la pregunta de Belén, me quedé con algo que quería decirle y quería retomar. Y es que cuando tengan dudas, y por ahí también había otra pregunta que estaba leyendo, que habla de cómo llevar a cabo esto de la derivación, cómo valorar el riesgo, qué hacer. Quiero comentarles que dentro de el sinfín de documentos a los que van a poder acceder en la página web de Mutual, hay una guía, ¿cierto?, de prevención del suicidio, donde esto que yo les comenté de manera como muy sucinta, está analizado con mayor profundidad, y allí también se dan estrategias de valoración del riesgo, de intervención, de derivación, ¿verdad?, a centros de salud, organizaciones, fundaciones que están trabajando con la temática. Así que les invito a leer ese documento porque va a ser muy útil para crear protocolos y para construir ciertas metodologías de acción. Eso, gracias. sí. De hecho, me gustaría Gracias. complementar una cosita más. Dale, dale, Cintia. Es lo que decía la Cristi. Sí, la guía de prevención la mostré en el apartado. Efectivamente está en el apartado de asistencias técnicas de Mutual de Seguridad.
Ahí está, justo en el apartado disminución del riesgo de suicidio, junto con todos los otros documentos. Es una guía súper completa, así que los invito a descargarla. Y solo me gustaría agregar, también en base a la pregunta anterior, que es súper importante y es algo que también venimos como Mutual de Seguridad indicando desde hace mucho tiempo. El, el trabajo como tal, hoy día nosotros debemos verlo como y gestionarlo desde una perspectiva de convertirlo en un factor protector, porque hoy día las personas, piénsenlo de esta perspectiva, pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo y estar en el trabajo con desánimo, con una carga de trabajo alta, con sobrecarga o con subcarga o con liderazgos que tal vez no son los adecuados, eh, tiene un potencial de enfermarnos. Vemos que las enfermedades profesionales de salud mental hoy día son el 72%. Entonces, es importante que hoy día las entidades empleadoras, yo esto lo insisto, gestionen la salud mental desde su planificación estratégica, que pongan la salud mental como un pilar dentro de su gestión. Hay instituciones que hoy día yo he visto que lo hacen. Entonces, tenemos que transformar nuestro país en el fondo y potenciar la salud mental en el trabajo como un factor protector. Vamos a mirar, por ejemplo, la dimensión de confianza y justicia organizacional y ahí vamos a poder ver qué es lo que nuestras personas trabajadoras opinan respecto de la organización misma. Entonces, los invito finalmente a poner la salud mental en el trabajo en la palestra, tomar todos los productos que yo les mencionaba, nuestro modelo de salud mental, que finalmente lo va a ayudar a gestionar este proceso y generar espacios seguros y saludables. Eso nomás, quería comentar. Gracias, Cintia. Mira, hay hartas preguntas en el chat. Quiero, antes de ya ir cerrando, hay un tema y se repite respecto a las capacitaciones, y ahí voy a complementar yo. Preguntan si, a ver, las capacitaciones. Si existen capacitaciones disponibles, ¿cierto?, para las entidades empleadoras respecto a fortalecer las competencias de los líderes en el tema, y que Cintia obviamente lo ha reiterado y que también ahí los invitamos a revisar el brochure. Y otra consulta que nos hacen, las modalidades. Recuerden que también las capacitaciones en Mutual de Seguridad tienen distintas modalidades: presencial, ¿cierto?, e-learning, streaming. Entonces, también ahí la invitación es a utilizar los canales que tenemos, incluso las cápsulas, ¿ya? Y antes de finalizar, voy a hacer un par de preguntas, Cintia. Voy a fusionar. Preguntan si la entidad empleadora debe incluir en el reglamento interno la circular 3873, esa es la primera. Y lo otro, lo relacionado con la política, si debiese existir una política exclusiva para la prevención de suicidio a nivel corporativo. Mira, la circular no habla de incluirlo dentro de una política o no habla tampoco dentro de incluirlo en el reglamento. Ahora, entendiendo la gestión de la salud mental y entendiendo desde los factores psicosociales y desde la Ley 21, es importante que desde esas dos políticas que sí nos habla esa normativa, incluyamos la contribución a disminuir el riesgo de suicidio, porque en lo que refiere, por ejemplo, a los factores psicosociales, sabemos que tiene que existir una política de gestión del riesgo psicosocial y, por el otro lado, una política de tolerancia cero a la violencia y el acoso. Por lo tanto, la invitación es a que, más allá de que lo veamos como algo obligatorio, lo importante es que estemos comprometidos finalmente a la disminución del riesgo suicida y, por supuesto, a potenciar la salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, desde esa perspectiva yo lo tomaría, desde la política de riesgos psicosociales y desde la política de cero tolerancia, perdón, de cero tolerancia a la violencia y el acoso. Muchas gracias, Cintia. Bueno, de esta manera, ¿cierto? Ya estamos llegando al final de la actividad. Lamentablemente, por tiempo, no podemos, ¿cierto?, responder todas las preguntas. Sin embargo, ¿cierto?, agradecemos sinceramente el interés y la participación de todos y todas, ¿cierto?, de quienes nos acompañaron hoy. Y por supuesto, ¿cierto?, a Cristina, a Cintia, ¿cierto?, por su tiempo y sus presentaciones.
Bueno, para todos los que estén interesados en volver a revisar este webinar o para quienes no pudieron ser parte desde el comienzo, les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes la grabación, ya en conjunto también con la presentación y algún material adicional respecto a las preguntas que nos quedaron acá en el chat. También, en caso de persistir alguna duda, consulta, bueno, Cintia lo señalaba con Cristina, tenemos nuestra página web, ¿cierto?, donde tenemos todo el material y pueden llegar a toda la información de salud mental, darles las gracias, ¿cierto?, por acompañarnos y que tengan buenos días todos y todas. Cintia, Cristina, gracias por su participación. A Muchas gracias. ustedes, Que estén bien. que estén muy bien. Linda jornada. Adiós.